Buenos días, Lucho, ¿cómo estás? Muy bien, Pablo. ¿Vos cómo te está tratando este cambio de clima, este frío que se ha venido en estos días? Y con un poquito de frío, pero está bien todavía, está muy llevadero, con un poquito de abrigo es suficiente, Bueno, pero Pablo, muy lindos días. ¿qué te parece si comenzamos a charlar un poquito de este tema que había quedado pendiente de la última charla que yo te llevé para otro lado, te saqué un poco de lo que habíamos hablado? Me gustaría que ahora sí retornamos un poco del tema y habláramos de esto que tiene que ver tan importante que es la influencia de la luna en los signos. Sí, sí, cómo no, con mucho gusto. Nosotros habíamos pensado, mejor dicho, había pensado yo como estructura global con comenzar con cuestiones que fueran tangibles y en alguna medida prácticas. Por eso hablábamos del tema de la luna para ver cómo su comportamiento a través de signos y casas, puesto que la luna representa nuestra emocionalidad más directa, aquello que percibimos más fácil. Es lo que traemos un poco de la cuna. La asociación que siempre hacemos con la mujer no es casual y la asociación luna y madre prácticamente van de la mano. Lo interesante de estos días es que la luna es noticia precisamente en el día de hoy, antes que entremos a hablar de todas las generalidades, porque no puedo soslayar una cuestión muy importante, y es que la luna hoy tenemos una luna llena. Tenemos luna llena en Escorpio, es decir, la luna está en Escorpio, un lugar donde para ella es muy complicado. Las personas que tienen luna llena, tienen luna, perdón, en Escorpio, se dice que es una de las lunas que menos favorece, para decirlo de alguna manera. En este caso tenemos una luna llena. ¿Qué es una luna llena? La luna llena es cuando la luna está opuesta al sol. El sol ahora, como todos sabemos, está en Tauro, porque estamos transitando el signo de Tauro, por lo tanto el sol está en Tauro. La luna viene transitando por Escorpio, es decir, que le está pasando hoy exactamente al frente, con lo cual hace una luna llena. ¿Qué tiene la luna llena de particular? Que siempre está la mirada de los aspectos masculinos y femeninos enfrentados, y en este caso particular, por tratarse de una luna más bien psíquica, una luna muy metida para adentro, pero no introspectiva, sino indagativa. Lo que está ocurriendo en estos días es justamente que son unos días para reflexionar sobre todas aquellas cuestiones que nosotros tenemos con el otro, que nos pueden parecer pesadas, complicadas, y en vez de exteriorizarlas a través de la rabia o de las discusiones o de decir que no funciona más, son días para decir, bueno, un freno, porque sé que tengo este aspecto, porque sé que la presencia del otro me está molestando, la estoy sintiendo mal. Entonces, este es el momento de hacer retrospección para adentro y decir, bueno, ¿qué es aquello de mi parte que no pongo y qué es aquello de su parte que no pone? Para que lo podamos ver, lo podamos analizar y tengamos esa precaución. Por supuesto que hoy vamos al manual clásico, hoy no es un día ni para invertir, ni para comprar, ni para complicarse la vida, ni para viajar, más allá de que hoy no se puede. Cuando hablo viajes en todo sentido, hasta con los viajes mentales hay que tener cuidado a dónde se va, etcétera, etcétera. Es decir, ese es un aspecto en general. En Argentina nosotros sabemos que tenemos Tauro en la casa 7, que son precisamente los otros, y nosotros tenemos Escorpio en el ascendente, quiere decir que está pasando por el ascendente. No es casual todas estas molestias, más allá de la pandemia y del confinamiento por el COVID, todas estas molestias que se están viendo a nivel social, esta efervescencia, ¿no? La gente se está alunando, por decirlo de alguna manera, porque la situación se pone complicada. Eso por un lado. Pablo, antes Por de otro lado, continuar, tenemos... me gustaría preguntarte por Sí. algo que recién dijiste que es muy importante. Dijiste, hoy no es un día para hacer ninguna operación, ni una compra. ¿Tan directa es el efecto que puede tener sobre los diferentes signos esta luna que estamos viviendo? No, en algunos signos va a ser llevadera porque va a ser un trígono, va a ser favorable. Depende también de la carta natal de su nacimiento, cómo la tenga, en qué lugar esté. Obviamente que las personas que han nacido con luna llena, esta indicación es más para ellos que para todos los demás, porque son personas que tienen, digamos, una complicación, entre comillas, en el momento de su nacimiento, ¿no? En las personas que nacen con luna llena siempre se les recomiendan que se abstengan de hacer negocios o de hacer cambios o de operarse o de tener intervenciones quirúrgicas
de manejar, digamos, de manera imprudente durante esos días, porque los riesgos son mucho mayores. En general, la luna llena lo que hace es nubila un poco nuestro entendimiento. Nosotros recordemos que somos agua básicamente, estamos constituidos básicamente de agua, por eso la luna tiene tanta influencia en nosotros. Ustedes recuerden la influencia que tiene la luna sobre las mareas, y de ahí a sacar la relación es muy directo el cálculo. Incluso estas son lunas fuertes porque están pasando en su órbita más cercana en este momento a la Tierra, así que todas estas lunaciones son fuertes, de manera que son, digamos, de cuidado. No quiere decir que tenga que pasar algo, quiere decir que tenemos que tomar las debidas precauciones, fundamentalmente las alteraciones personales, es decir, no tomarnos las cosas, ¿cómo puedo decir? Tomárnoslas tan personal y tan a la tremenda, no me salía la palabra. No tenemos que tomarnos las cosas tan a la tremenda. Aquellas que nos digan, nos hagan, o aquellos cruces que tengamos con alguien, tenemos que pisar un rato el freno, analizar y después de eso contestar. No nos olvidemos que los aspectos planetarios de la Argentina y los aspectos mundiales en general siguen siendo, y lo van a ser durante 3 o 4 años, muy pesados. Son pesados. Los tránsitos en estos días están retrogradando. Plutón, Júpiter y Saturno están retrogradando, están volviendo, digamos, hacia Capricornio, están en el último grado de Capricornio, con lo que la influencia en la carta natal argentina y en general para todas las personas es muy fuerte. A su vez, esta luna está complicada este trámite está complicado con Urano también, de manera que todas las decisiones rápidas e impensadas son complicadas. Mañana pasado, yo diría, hoy es jueves, hacia el sábado en adelante, ya comienzan los días ideales para hacer cosas, ¿no? Para lanzarse, si nos han hecho la propuesta, ese es el momento de comenzar a pensar seriamente en ella y a resolverla, porque seguramente abrir un negocio, establecer algún tipo de convenio o iniciar alguna actividad, por lo general son días muy buenos para iniciar actividades, siempre dependiendo de la carta natal de cada persona. Ustedes saben lo que yo pienso de los astrólogos, de los cálculos astronómicos generales, siempre tienen una complicación. ¿Y por qué? Porque nosotros tenemos los planetas pesados que nos incluyen a todos, nos afectan a todos, pero tenemos los planetas personales que son los que marcan nuestra vida. Entonces, personas que han nacido con poquísimos minutos de diferencia ya tienen una carta natal diferente, y por lo tanto para ellos los aspectos van a ser diferentes. En general, la luna llena tiene este tipo de aspectos, así como la luna nueva tiene otros. La luna nueva es la unión del Sol con la luna. La luna nueva se da justamente porque el Sol la tapa, es decir, se produce el novilunio, que los antiguos, con lo cual la luna completa su ritmo sinoidal de un mes, y los antiguos, la palabra sínodo viene del latín coitus, es decir, decían esto que significaba la unión del hombre con la mujer, cuando el Sol y la luna están conjuntos. Esa es una luna para introspección, para trabajos espirituales, para reposar, para relajarse, para interiorizar profundamente, inclusive si uno tiene con quién compartir ese momento, es lo ideal. Espero que esto conteste lo que tú me preguntas. Sí, Pablo, me quedé pensando en varias cosas que fuiste diciendo a lo largo de esta respuesta, que tiene que ver con esta influencia que tiene la luna sobre diferentes signos y de diferentes maneras, que eso es muy interesante que la gente también lo sepa, que no va a influir de la misma manera en todos los signos, sino que va a depender de esta carta que vos decías, que difiere de minutos de una persona a otra en los minutos del nacimiento. ¿Crees también que el hecho del aislamiento y estar encerrados en casa también potencia quizás un poco lo negativo que puede tener esta influencia en los signos, en lo que le afecta de manera negativa? Y la puede potenciar negativamente en las discusiones, por ejemplo. En que estemos un poquito más exacerbados, que estemos un poquito más irritables, un poquito más molestos, y bueno, siempre nos agarramos con el que tenemos más cerca, nuestra pareja, los hijos, o
si las personas que tienen, como en el caso de ustedes, la posibilidad de estar en el trabajo, por ahí con las relaciones laborales. Es decir, hay que tener cuidado con el choque, nada más. Esto dura un día, que es el día más crítico, no quiere decir que sea un día nada más. Esto viene de hace 2 días y va a durar un par de días más, que son los días más críticos. Pero hoy en particular es el día que la luna llena se ha hecho, al menos en Argentina, y es el día en el que hay que tener alguna precaución. Respecto de la ubicación por casas y por signos, a algunas personas esta luna le está viniendo bien, por ejemplo, a las personas que tienen signos de agua como Cáncer y Piscis, está haciendo trígono, es decir, que los está favoreciendo, y como el Sol está en Tauro, también los está favoreciendo. Pero vuelvo a esto, siempre sin perder de vista que es una luna llena y que trae este tipo de cosas. Con respecto al confinamiento, una de las cosas que trae son estas discusiones internas. No nos extrañemos que en el seno de un hogar, en el seno de una casa o en un ambiente cerrado, donde estamos todo el día hablando entre nosotros o conviviendo entre nosotros, no haya un cuestionamiento del tipo: esta pandemia debiéramos, esta cuarentena debiéramos sacarla, y que el otro día no debiéramos sacarla, y que la discusión se ponga un poquito de espesa. Con eso hay que tener un poco de cuidado. ¿Hay algún signo en particular que podamos contarle a la gente, Pablo, que pueda afectar esta luna de manera negativa, como para, digamos, si vivo con ese signo, a lo mejor tratar de hoy no buscarle tanta pelea o tratar de estar como tranquilos? ¿O eso siempre sí va a depender de la carta? Va a depender de la carta, pero particularmente los signos que están implicados, en este caso Tauro y Escorpio, tienen que tener especial cuidado porque la luna llena los involucra directamente a ellos. Es decir, la luna está en Escorpio al frente de Tauro y el Sol está en Tauro frente a esa luna que está en Escorpio. Ahora, los otros signos con los cuales ellos hacen cuadratura, como en el caso de, como en el caso de Leo, por ejemplo. En el caso de Leo, el caso de Acuario, que serían los signos fijos, son signos donde sí esta luna los va a mover, los va a complicar, los va a poner un poquito más irritable que los otros, porque como buenos signos fijos, al igual que Tauro, quieren estar en su lugar, y esta luna es una luna muy movilizante. Y luego tenemos los signos como Libra y Aries, que también la van a tener como una complicación. Aries sobre todo, porque Escorpio y Aries comparten el regente, que es Marte, y Marte se está dando estos días, si tú me permites que yo mire acá en mi pantalla, Marte se está dando estos días una vueltecita por Acuario y los está llenando de fuerza, de energía, de actividad, pero también, si eso en la carta está marcado negativamente, con mucha tendencia a la discusión, a la violencia, a la comunicación. Esos signos en general, muy en general, que te menciono, son los que tienen que tener un poquito más de cuidado. En el caso de Piscis, también tiene una influencia directa. Piscis está transitando Neptuno por el signo y está complicado con Mercurio. Es decir, que también tienen que tener cuidado en la forma en que introspectan, en la forma que absorben esta influencia lunar, que bien llevada para ellos es muy buena, pero en la manera que luego la exteriorizan, la verbalizan o la transmiten. Es decir, cómo la bajan del plano interno espiritual al plano de las ideas. Y a la Argentina en general, Pablo, esta luna, ¿cómo la afecta a la Argentina país, digamos, con las decisiones que se puedan tomar? Vos nos habías contado que la luna también era muy importante para un país. ¿Cómo afecta esta luna llena a la Argentina como país? En la Argentina, la luna, recordemos que representa siempre al pueblo. En la carta de un país, la luna representa al pueblo, y el pueblo y el gobernante es el Sol. En estos días, Sol y Luna están en oposición. Es decir, el Sol le está diciendo a la Luna, mira qué, y la Luna le está contestando, mira qué. Y estamos en una Luna que está, como digo, en Escorpio, está entrando a la casa 1, es decir, al ascendente. Por lo tanto, las decisiones que se tomen en estos días, sobre todo hoy, si yo fuera gobierno, no tomaría decisiones muy delicadas, porque puedo llevarme un contratiempo muy grande.
por vía de que la gente se enardezca más, eso ya lo estamos viendo. Obviamente que todos estos días de parate económico tienen enormes complicaciones, no solamente en Argentina, sino en todo el mundo, como todos ya lo sabemos. Por eso yo muchos de estos días no hablo mucho de tema COVID, porque es un tema que ya está, para mí, architrillado, astrológicamente, tiene connotaciones mucho más importantes que estas, ¿no? En el caso de Argentina, sí, y te lo he dicho en otras, tenemos complicaciones para varios años más, y lo interesante de estas complicaciones es cómo salimos de ellas. Hoy justamente, con relación al tema de la luna, en estos días, tenemos también otra cuestión que es muy significativa. Yo diría que casi más que la luna llena, que va a ser de hoy. Esto va a durar 18 meses aproximadamente, que es que los nodos lunares, ustedes tienen una imagen que pusieron recién, que yo les había enviado, donde hay una imagen del Sol, la Tierra y la Luna. No sé si tú lo puedes poner. Ahí estamos viendo a la Pablo. Fíjense, ustedes tienen ahí la Tierra, porque así se va a entender mejor el concepto. Ustedes tienen ahí en el centro, eso azul, la Tierra. Y a la izquierda, a mi izquierda por lo menos, viendo de frente, tenemos el Sol. Y a la derecha tenemos la Luna. Ustedes ven con líneas de punto la trayectoria del Sol, lo que se conoce como la eclíptica del Sol. La forma que el Sol da la vuelta, o que nosotros vemos que da la vuelta, en realidad es al revés de la Tierra. Y tenemos en línea continua el tránsito de la Luna, que como vemos va cortando la eclíptica del Sol. El punto, que ahí lo van a ver como unos puntitos blancos, que debe decir seguramente nodo norte, permiso. Tranquilo, nodo Pablo. norte, que está arriba, y nodo sur, abajo. Eso es lo que se conoce en astrología como los nodos lunares. Son un punto virtual, es decir, un cálculo que se hace en qué momento la luna corta la trayectoria de la eclíptica del Sol. El plano lunar corta el plano solar y en ese momento a eso se lo conoce como nodo. Cada uno de esos nodos se produce en un signo determinado. Nosotros durante todos estos año y pico, año y medio, casi 2 que pasamos, el nodo norte se había producido, aún todavía va a estar creo que en un par de días en algunos lugares, en otros ya cambió. Ese nodo va a estar estuvo en Cáncer, con oposición al nodo sur en Capricornio. La oposición nodal es exacta, es decir, si el nodo está a 20 grados de Cáncer, el nodo sur va a estar a 20 grados de Capricornio, porque es un cálculo matemático, una línea recta. Si tú observas bien, vas a ver que están bien enfrentados ahí en el dibujo, el nodo sur con el nodo norte. ¿Qué significan los nodos? Los nodos tienen que ver con las experiencias que muchos le llaman las experiencias karmáticas, lo que venimos a solucionar, a cumplir, no digo la misión, porque la palabra misión en la vida para mí va por otro lado, pero sí a aquel plano de la experiencia que tenemos que atravesar. ¿Qué pasó con el nodo norte en Cáncer? Nosotros sabemos que Cáncer es el hogar, y es el hogar de la luna, y también representa nuestro hogar, nuestra madre en algunas cartas, nuestro padre en otras cartas, pero sí implica básicamente la parte nutricia, la parte, lo que nosotros traemos de raíz. ¿Y qué ha hecho el nodo? Pues meternos en casa. Nos ha dicho, bueno muchachos, es hora de que tomen conciencia de la energía de su hogar, de que hay otra cosa fuera del mundo, y el nodo sur siempre representa a aquellos que debemos soltar, aquellos que debemos cambiar, aquello que ya tiene que funcionar de otra manera. No es necesariamente malo, es algo que nosotros tenemos que ver, que tuvo que ver la humanidad en general este año y medio, y va a durar porque están los tránsitos de los planetas pesados, como dije recién. Pero ¿qué tuvimos que ver? Tuvimos que ver que las estructuras sociopolíticas y socioeconómicas no funcionan más. La gente dice, este es el fin, muchos astrólogos dicen, este es el fin del neoliberalismo. Yo digo, este es el fin de la forma de hacer economía y política de todas las ideas y de todas las vertientes. Ustedes saben que para que haya liberalismo tiene que haber el otro extremo. Para que haya excesiva libertad tiene que haber excesiva rigidez. Y este es un mundo binario donde nosotros tenemos la tendencia a polarizarnos y no a neutralizar, no a estar en el justo medio.
que no implica ser mediocre. Ser mediocre es otra cosa. Estar en el justo medio, es decir, compatibilizar, como dicen los orientales, el yin con el yang, es justamente buscar el equilibrio. Y a veces nos polarizamos en una forma de hacer economía o política, y todo lo que no sea de esa forma para nosotros está mal. De manera que para los países comunistas el liberalismo es una porquería, y para los países liberales el comunismo es otra porquería. La realidad es si ese sistema socioeconómico le sirve a la gente de mi país para vivir, y le va a servir en la medida en que responda a la naturaleza última de las personas de ese país. Si las personas son personas que tienen una cultura, un arraigo cultural, una tradición, una esencia, como la que tenemos todas las personas, el sistema se adaptará o no a esa esencia. Todo lo que no esté dentro de esa esencia no nos va a servir. Y los seres humanos somos esencialmente libres. Y todo aquello que vaya en contra de nuestra libertad no funciona. La política universal así lo ha demostrado. No conocemos países, yo personalmente no conozco prácticamente países en el mundo que con regímenes militares, por ejemplo, funcionen. No hay ninguno. Si tú miras el mapa, vas a ver que están pobres o tienen una dictadura tremenda encima. Y vas a ver que para irnos al otro extremo, que es el extremo liberalismo, tampoco funciona, porque termina en un excesivo capitalismo, digamos, sin rostro, sin ¿cómo puedo decir?, sin espíritu, donde las cosas se miden por lo que tienes y no por lo que sos. Es decir, ambos extremos son una complicación. Como te decía, en estos días el eje nodal, por su solo tránsito, hace una retrogradación, digamos, en contra de los signos del zodíaco. No va de Cáncer a Leo, sino que va de Cáncer a Géminis. Y el eje nodal está entrando en Géminis, que en la carta de la Argentina representa nada más y nada menos que la casa 7 y la casa 8. Por unos días, por unos 6-7 meses va a transitar por la casa 7, que es el otro, nuestras relaciones internacionales, y el 8, nuestro político, y que es además nuestras finanzas. ¿Y cuál va a ser la oposición? Las casas que están enfrente, que sería la casa 2 y la casa 1, y a su vez, para abundar, cuando entre en la casa, estoy mirando acá, la carta natal de la Argentina, sí, va a estar vinculada a la casa 10. ¿Qué quiere decir todo esto? Nosotros sabemos que Géminis es el signo de la comunicación, el signo del vecino, del hermano, del otro cercano, del que está a mi lado, no al frente, no de mi pareja, mi hermano. Mi hermano, mi vecino. Los amores pasajeros también suelen ser vinculados a la casa 3, y la inteligencia cotidiana, la manera en que nosotros mentalizamos en el día a día de manera rápida. De cómo bajamos las grandes ideas a las ideas de todos los días. Por eso el periodismo, por ejemplo, la locución, no solamente la locución, sino también todo tipo de periodismo y de transmisión de ideas tiene que ver con Mercurio y tiene que ver con Géminis. Y acá empieza, si Géminis, el nodo norte está en Géminis, el nodo sur va a estar ¿dónde? En Sagitario. ¿Sagitario qué es? Las ideas superiores. Entonces, si nosotros hacemos una conclusión rápida, ¿cuál va a ser el signo de estos tiempos? El aprender a comunicarnos mejor, el aprender a digerir bien las ideas antes de lanzarlas a la calle, el transitar este camino desde lo abstracto a lo concreto de otra manera. Acá los medios van a tener un trabajo extraordinario y van a tener que elegir no de qué lado están, sino de qué lado están con la verdad o con la no verdad. Y a su vez tenemos que abandonar aquellas ideas que nosotros llamamos superiores, que lo son, porque Sagitario representa eso, pero que están puestas en el dogma. Aquí los dogmas van a ser revisados, el dogma político, pero básicamente los dogmas religiosos y las creencias. La gente ya va a dejar de creer en la religión, lo está haciendo desde hace un tiempo, porque en algunos casos está muy defraudada con ello, pero acá no es que va a dejar de creer porque sí, va a dejar de creer porque va a dejar aquellas cosas que no
le cierran porque su intelecto primario, su intelecto básico le está diciendo otra cosa. ¿Mm? Le está diciendo, por ejemplo, ¿cómo puede ser? Y esto pido disculpas para, yo no soy, ¿cómo puedo decir? No soy un practicante, digamos, de la religión en sí, tengo otra idea, pero vamos a suponer esto. ¿Cómo puede ser que si nosotros ponemos todo en manos de Dios, también en manos de Dios haya muerte, matanzas, haya bombas, haya terrorismo? Evidentemente que la gente eso, ya hasta los propios seguidores del régimen están cerrados, lo están viendo. Como en un lugar donde yo voy a buscar la comunión con la esencia, con la divinidad, con lo más superior que puede haber en el alma humana, en ese mismo lugar se están convirtiendo atrocidades contra niños, jóvenes. Entonces, ese cuestionamiento está, y esa idea se va a pulir. No quiere decir que esto sea la muerte del conocimiento superior, no tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con un dejar aquello que nos vendieron o que nosotros creímos del conocimiento superior. Porque fulano de tal era el juez, yo le creo todo, no puedo discutir porque es su figura. Ahora vamos a decir, no, un momentito, vamos a pensar un poco qué es lo que dice este señor y vamos a ver si este señor está diciendo lo que corresponde. Y Pablo, acá, una de las cuestiones, sí. Ya nos hemos quedado sin tiempo, la verdad que es interesante escucharte como siempre, tenés como ese magnetismo que la gente se pone a escucharte, pero bueno, viste que los tiempos de la tele son medios tiranos. Yo quiero agradecerte como siempre por la comunicación. Sí. Y por sobre todas las cosas, bueno, por esta explicación tan dogmática que diste y que fue tan al alcance de todas las personas que lo pudieran entender. Sí, te agrego una cosita solo porque no quiero que se me vaya, porque la vi al último y bueno, la vamos a traer de la oreja y la vamos a depositar acá. Una de las personas, en el caso particular de Argentina, a nivel mundial, pero en el caso particular de Argentina, que tienen que revisar todos sus procedimientos y que están en tela de juicio y razonablemente, es nuestra clase política. Tienen deberes para hacer. Yo no sé si los han hecho o no, pero la gente con ese tema está y se va a poner cada vez más complicada. Cuando digo clase política, digo en general, no hablo de un partido en particular. Se entiende, Pablo. Pablo, te agradecemos como siempre el contacto. Yo le agradezco a usted la oportunidad. Ahí pasaba Pablo Bosco aquí por Buen Día, como siempre, esta persona que es un amigo ya de la casa con toda la información que tiene que ver con la astronomía, aquí contándolo para todos ustedes, con la astrología, con los planetas y demás.